En cuanto a lo que era el trabajo en sí, ¿quién viene con la compu? ¿O la paso yo? Vamos, Alfred. En lo que era el trabajo en sí, bueno, arrancamos como siempre con lo que se va dando en lo que es la preparación física. Hicimos un trabajo previo, un trabajo de evaluaciones. Acá lo que elegimos para evaluar fueron de la plataforma, todo lo que sea la parte de saltos, ya sea el salto como el squat jump, el contramovimiento jump, el abalacop, son a través de una plataforma, evaluaciones conocidas. Ahí nos ayudó el profesor Federico Martinetti, que ahora está trabajando en el cuerpo técnico de Jorge Burruchaga. En ese momento estaba sin trabajo, nos ayudó con toda la parte de evaluaciones de salto. Después de las evaluaciones de salto hicimos, bueno, acá pueden ver los resultados, que son cosas elementales en cuanto a las mediciones. Las muestro porque no tengo ningún problema en mostrar cómo son las relaciones, en cómo se van dando los resultados, de lo que da un máximo, un mínimo, los promedios y cómo es la característica de cada jugador. Después hicimos un trabajo de resistencia en una evaluación que fue el test de los 1000 metros, una evaluación sencilla que en ese momento en el club la estaban realizando, y lo que se trató de dar es una continuidad. También ven las evaluaciones, los resultados. Nosotros acá, yo tengo una característica: cuando tomo este tipo de evaluación, hablo todo lo que sea arriba por debajo de los 3, excelente; de los 3 hasta los 3.6, muy bueno; de los 3.6 a los 3.12, estamos hablando del tiempo, ¿no? Bueno; de 3.12 a 3.18 lo considero regular, y ya más de 3.18, 3.19 con algún déficit en lo que es el trabajo de evaluación de los 1000 en la parte de potencia aeróbica. Se hicieron antropometrías también sencillas. También trabajó el grupo que les dije anteriormente, y una nutricionista con nosotros, donde se manifestaban los resultados, cuáles eran los jugadores que tenían problemas, inconvenientes, según el porcentaje que le vaya dando. Esta fue la de enero que se hizo, para ver comparativa. Los que tienen en amarillo son los que presentan alguna dificultad en lo que es en el porcentaje de grasa o algún déficit en la parte muscular. Evaluaciones sencillas que ustedes todo lo que trabajamos en fútbol han escuchado, o que de antemano pueden tener para crear un perfil fisiológico, o en qué posición se encuentra cada deportista en los distintos aspectos que vamos viendo. Esto es una semana normal de trabajo, de pretemporada, con sesiones de doble turno, para que vean cómo vamos el cronograma en cuanto a los volúmenes que iban desarrollando, los jugadores que en ese momento se incorporaban o quedaban fuera por algún problema, donde se anotan las sesiones y las cargas de trabajo, algo normal también en cuanto a lo que es la planificación. Y ya después entramos en la parte de objetivos. Antes de entrar en la parte de objetivos, les digo, nosotros elegimos estos tres tipos de evaluaciones. A mí me tocó hacer evaluaciones desde las más complejas hasta las más sencillas. Yo todas las considero evaluaciones sencillas. En ese momento nosotros considerábamos que el objetivo era tener un perfil del jugador con ese tipo de evaluaciones y arrancar con el trabajo. Central venía de un momento en el cual las últimas fechas había peleado el ascenso y no logró el objetivo, y lo que queríamos nosotros era meternos directamente en el trabajo con algunas características propias que podía presentar cada uno de los jugadores. En Estudiantes me tocó la experiencia de hacer con el profesor Ciro Vargas y Ontivero evaluaciones y batería de test de las más complejas, como yo-yo para sacar la VAG, la velocidad aeróbica máxima, prueba de oxígeno directo, prueba de saltabilidad, umbral anaeróbico, aeróbico anaeróbico,
de todas, saltabilidad también. O sea que uno va encontrando distintas variantes y elige cuál es la metodología. Si ustedes me preguntan a mí en qué baso la preparación física, son en dos aspectos, en la planificación y en la metodología. Una vez yo tengo clara cuál va a ser la planificación y la metodología, ahí arranco con el trabajo. La planificación es una planificación anual, en el cual es muy parecido a lo que es el torneo de primera división. Contaba de 18 fechas la primera etapa, 20 fechas la segunda etapa, tenía un receso igual que primera división y tenía un sistema de puntos que era acumulativo, o sea que no había un campeón inicial y un campeón final como es actualmente. Se eligieron los objetivos en cuanto a lo que se iba a hacer con la resistencia, con la fuerza, con la potencia, con la velocidad, coordinación y flexibilidad, acciones jugadas y fútbol. Estos son los 7 ítems que a nivel de cuerpo técnico y de lo que es la preparación física que elegimos para trabajar. Cada uno tiene distintos aspectos, cada uno tiene una metodología, cada uno tiene una planificación y cada uno tiene más o menor importancia según la etapa en la cual se va atravesando. En la prueba de trabajo de 1000, en los tiempos esos que uno está sin trabajo, en lo que le dije anteriormente, en lo que es la calificación o la clasificación que uno saca de los trabajos, yo trato de que todo el trabajo sea o por kilómetros por hora o por metros por segundo. Con el trabajo de 1000, una vez que yo tengo la evaluación, es lo que le dije anteriormente, lo que es el primer grupo, 180 segundos, 190 segundos, 200 segundos. En base a eso, con los porcentajes de trabajo, voy sacando lo que son los porcentajes y solamente con anotar lo que me da en cada una de las referencias, ya sea intervalado, fraccionado, continuo o regenerativo, en los tiempos y en las distancias que van a trabajar, cuál es el tiempo que tiene que ejecutar determinado tipo de pasadas o de trabajo desde el punto de vista aeróbico. Esa tabla a mí me sirvió, yo un día con paciencia, en forma directa y indirecta, la fui sacando y la fui armando. En base a eso, en Central estaban armados en 3 grupos, grupo 1, grupo 2, grupo 3, y en base a esos tres grupos tenían planificado cuando tenían que hacer la actividad desde el punto de vista aeróbica, cómo la iban a desarrollar. Si acá hablamos del 100% y allá hablamos del 0, quiere decir que acá si hago un regenerativo en 1000, en 360, está pasando en 6 minutos, para que tengan una idea. 6 por 6, 36. ¿Sí? Entonces, en base a eso, saco, yo sé que un jugador pasa a 2.7 metros por segundo, me está pasando en 10 kilómetros por hora, que es un trabajo regenerativo. El regenerativo lo voy a variar de 2.7 a 3, la parte en este grupo, ¿no? La parte de lo que es continuo en 3.9, 3.7, el fraccionado 4.639, el intervalado 4.9 y el intermitente en 5.5. Desde el punto de vista aeróbico, en las 2 pretemporadas buscamos algo muy parecido. La primera etapa de volumen se hizo sobre la parte intervalada y después la última parte, que se hizo la transferencia a la intensidad y el mantenimiento, se trabajó sobre el intermitente. Una cosa que les quería aclarar, que no se la dije de entrada. Después al final hacemos unas preguntas. Yo generalmente cuando hago tipo de charlas no debato, acepto la inquietud de cada uno y no tengo ningún tipo de inconveniente. Desde el punto de vista de la fuerza, como dije recién con la resistencia, la dividimos en 4 aspectos: la parte preventiva, los trabajos dinámicos, todo lo que es core stability y fuerza estructural. Fuerza estructural yo lo llamo a todo lo que tiene que ver, si ustedes alguna vez leyeron lo que es BOMPA, los ejercicios analíticos, los que son más de cadena abierta, los ejercicios estructurales, por grupos musculares o por grandes grupos musculares, y lo otro, todo lo que tiene que ver con las combinaciones. ¿Cómo trabajé la fuerza? Trabajábamos con una rutina de base y con la fuerza cambiándola cada 2 semanas. Desde el punto de vista mío de la fuerza, el jugador sufre una adaptación, hace una adaptación de los esfuerzos, y si no cambiamos los ejercicios, si no cambiamos la dinámica y las intensidades, sufre una adaptación y generalmente yo la trabajo de carácter intermitente, no la trabajo por repetición.
Me parece que el jugador en la parte del gimnasio sufre una desconcentración, el volumen e intensidad que va manejando lo va variando, lo maneja mucho en lo que son las pausas largas, entonces prefiero hacerlo de carácter intermitente. Según las cargas que utilice, la intensidad, si propongo una carga de relación 1-2 de 20 segundos, trato siempre de armar los circuitos. Tengo 30 jugadores, 3 por estación. Trabaja uno, recuperan 2. ¿Sí? Hacen 20 segundos de trabajo, recuperan 2. En el segundo de recuperación, entre la serie 2 y la serie 3, o la propuesta que haga, sean 2 series, 3 series o 4 series. Pero siempre trato de que sea intermitente. Y el jugador esté pendiente de la voz de mando, en ese caso, de mando entre comillas, ¿no? Que digo 1, los 2 recuperan con su transferencia. Cuando digo 2, el 1 y el 3 recuperan. Cuando digo 3, el 3 recupera. Arranco otra vez con el 1, serie 2 y así pasando por todo el circuito. El trabajo de fuerza siempre fue exigente. Es una categoría que por lo que me tocó ver de entrada fue una de las cosas que busqué la variante inmediata. En la segunda o tercera fecha busqué la variante inmediata. Central tenía una propuesta de punto de vista de la parte técnica y táctica a través de lo que proponía el técnico de ir. Es una categoría que la mayoría de los equipos lo esperaban, había mucho contacto de espera, de choque y de roce, y se trató de hacer un trabajo de fuerza en lo que era la rutina importante. Pasame la otra. Bueno, acá eran como un poco lo que dice anteriormente. Acá pasamos a lo que era una rutina. Esta era la rutina base, por eso se las puse. Era una combinación de trabajo de ejercicios estructurales, dinámicos, que hay 4, algunas partes de zona media y después todos los grupos musculares que yo consideraba que había que trabajar. Si ustedes ven acá cómo está la dosificación, 320 por 40, cómo trabajaban en 20 segundos, tenían un orden muy importante con la transferencia propia que uno puede encontrar. Este tipo de rutinas siempre la hacían entre 3 y 4 series, se hacía 2 semanas, una semana se bajaba, se cambiaba, buscaba las variantes propias del trabajo de fuerza para que no haya una asimilación al trabajo y que después incorporen otra vez la misma rutina, pero la base del trabajo de fuerza fue esta. A mí me dio mucho resultado después que el jugador hacía 2 estímulos de fuerza, a veces hasta 3 por la semana. Este es un trabajo corto, este trabajo dura 20 minutos, entre 20 y 25 minutos. Después de lo que era la práctica del fútbol, lo que yo considero lo que es la práctica del fútbol, nosotros hacíamos fútbol entre 50 y 60 minutos, siempre que sea una semana normal. Si la semana era más corta, entre 40 y 50. Eso siempre en lo que es la dinámica del cuerpo técnico, nosotros nos poníamos de acuerdo y bueno, para ver la cantidad de fútbol, de tipo de fútbol que hacíamos, lo que es la práctica específica. Después del trabajo de fútbol, siempre hay yo hablo de 2 tipos de fatiga. La fatiga inmediata, que es la posterior al entrenamiento, y la fatiga residual. La fatiga residual en este tipo de torneo, que hay una competencia por semana, uno la maneja mucho. Si te toca la doble competencia, la fatiga residual y acumulativa ya es distinta. En este caso, la fatiga inmediata, que es previo a lo que es posterior a la práctica de fútbol, siempre en el jugador hay una sensación de fatiga, que le cuesta arrancar el entrenamiento, que manifiesta algún tipo de molestia. Entonces, la idea fue crear un trabajo en el cual el jugador haga un trabajo inmediato de reclutar, de trabajo de zona media preventivo y a su vez activar con acciones rápidas y coordinativas. Es un circuito de 10 estaciones en el cual, si ustedes ven, hay 3 estaciones preventivas, 3 estaciones coordinativas y 4 estaciones reactivas. Son sencillos. También acá trabajan con todo por repeticiones. Las repeticiones están marcadas allá arriba en lo que está la X. Eso significa las repeticiones. Hacen 3 series, trabajan en un sistema de rotación del 1 al 10 o del 10 al 1 en forma continua y nos dio muchos resultados, todo lo que tiene que ver en la activación para el entrenamiento posterior a lo que es la práctica de fútbol.
Acá venimos con la parte de potencia. Todo lo que tiene que ver la parte de potencia, todo lo que tiene que ver la parte de fuerza reactiva, todo lo que tiene que ver la parte de saltabilidad, todo lo que tiene que ver con ejercicios que a veces van incorporados como ejercicios dinámicos, la parte de cuesta, todo lo que tiene que ver con la parte de, o puede aparecer los trineos o todo lo que tiene que ver con paracaídas. Traté de establecer una metodología. La metodología arranca, como le dije hoy, de la parte intervalada e intermitente en lo que es la competencia, arranca en la parte de la pretemporada. Nosotros proponemos, para hoy yo propongo una actividad de potencia de 8 estaciones en lo que es la parte de adaptación, de 10 a 12 estaciones en lo que es la parte de dinámica, con las variantes propias de lo que es trineos, paracaídas, saltabilidad, fuerza reactiva, todo lo que es unipodal o monopodal, ejercicios con las transferencias lógicas de cada una de las estaciones, y buscar permanentemente cómo es la dinámica. Le dije, la adaptación en 8 estaciones, de 10 a 12 en la parte de volumen, y después mantenimiento entre 8 y 10 estaciones. ¿Cuál era la propuesta? La propuesta era trabajar 3 minutos por cada estación, teniendo en cuenta que cada una de las actividades del sistema metabólico que se utiliza es el sistema muscular, el ATP-CP, y que todas las estaciones no pasaban entre los 4 y 7 segundos. Siempre buscaba la dinámica y lo que es la pausa en trabajar en 5, 6, 7 segundos por 25 de pausa. Es decir, que en 3 estaciones, en 3 minutos por estación, me hacían 6 repeticiones. Siempre trabajé en esa metodología. Busqué una parte de adaptación, una parte de volumen y una parte de mantenimiento. Todo lo que tiene que ver con el trabajo de potencia. Después las variantes van exigiendo en algunas veces, si yo hacía una modificación en el trabajo de fuerza y sacaba los dinámicos, para ellos incorporaba los dinámicos acá. Si algunas veces trabajaba la parte de trineo y paracaídas, otras semanas no. Las variantes propias de acuerdo a lo que yo veía y lo que en ese momento uno ve de acuerdo a la planificación, cuando aparecen determinados elementos o no. Siempre se hacen con elementos estos, ya sean desde las vallas, los trineos, los paracaídas, los lastres, la barra y los discos de los ejercicios dinámicos, y lo que es la parte de volumen de las estaciones es lo que les decía anteriormente, según la etapa. Disculpa, Guillermo, vos dijiste ahí trabajan 3 minutos, pero también 3 poderes. Son 12, si vos generalmente ahí por ahí quedan 2 o 3, pero siempre trabajan 1, 2 y 3, 1, 2 y 3 y por las series. Lo que trataba de buscar yo, y tanto en el gimnasio como en el trabajo de potencia, lo que es el poder de resíntesis de ATP-CP, que no se haga muy largo, ya sea en el gimnasio, a veces por cómo se da, por la actividad propiamente dicha, en que el jugador habla con uno, habla con otro, que entra. Entonces el jugador hace la actividad de 20 segundos, estaba hablando del gimnasio, ¿no? 20 segundos, hace la transferencia. Cuando ya está haciendo la transferencia, está trabajando el 2. Cuando está trabajando el 2 y está terminando la transferencia, el 1 está preparado ya para entrar. Entonces el tiempo de recuperación, por más que ahí me pase en el sistema energético, y ahí sería ya más discutible el sistema energético, si le estoy dando, por eso busco la recuperación de 40, 45, porque no es exacto, yo lo hago pura y exclusivamente intermitente. Busco un aprovechamiento más del trabajo y un aprovechamiento más de lo que es la sesión específica. Y lo mismo hago con la parte de potencia. Busco que cuando termina la estación, de 5 a 7 segundos, tenga tiempo de recuperación de lo que es ATP-CP, y ya entre el segundo o el tercero. Si vos tenés una estación que en una hay 2 y hay 3, no importa, porque todos tienen un número, 1, 2, 3. Si yo soy el 2 y el 3 no está en mi estación, cuando me nombren el 2, como número 2 en la secuencia voy a salir, salvo como 1, como 2 o como 3. Todos tienen asignado un número para poder entrar. Lo que me voy a decirte en eso es que cuando termina la estación, el último que termina en relación al primero tiene 45 más, porque ahí entra la macropausa. En la estación hay una macropausa. Hay una micropausa
de lo que es el trabajo específico y una macropausa de estación a estación. Esas estaciones las voy variando. Busqué un volumen que después, cuando veamos la otra charla en cuanto a lo que son las aceleraciones y todo lo demás, en cada una de los volúmenes, cuando yo le pongo el GPS, me da un volumen. Trabaja en 10 estaciones de 1800, 2000 metros, teniendo en cuenta que es la mitad lo que hace de recorrido. Porque siempre que hace el recorrido de ida, vuelve caminando. Y en cada una de las transferencias se considera, te entra en el GPS como una aceleración. Y entra como una aceleración, después cuando lo veamos, en la zona 1. A las aceleraciones por el GPS son zona 1, zona 2 y zona 3. Después la parte de la velocidad, todo lo que tiene que ver con el reactivo, la velocidad la encaro desde el punto de vista reactivo, transferencia y de resistencia a la velocidad. Mucha parte de lo que es velocidad es una transferencia, tiene que ver con lo que hablamos anteriormente. Lo que es la resistencia y la velocidad, yo generalmente lo armo en tipo escalera, armo lo que es 10, 20, 30 y 40 metros. Si ustedes suman, esa escalera da 100. No trabajo más de entre 6 y 8 series cuando hago el trabajo de resistencia y la velocidad. Y hago también un trabajo de adaptación, un trabajo de volumen y un trabajo de mantenimiento. La parte específica de lo que es resistencia y la velocidad para trabajarlo, como recién expliqué, en lo que es la batería de trabajo, cuando uno planifica la semana, cuesta un poco más meterlo. Y sobre todo si tiene un trabajo de potencia en el cual sabe que está haciendo una cantidad de aceleraciones importante, más las aceleraciones que te dan las prácticas de fútbol y el partido, es un trabajo a nivel neuromuscular y muscular importante, en volumen. La parte de coordinación lo utilizo mucho antes de cada una de las entradas en calor, que tiene que ver con la parte más que nada, no tanto general, sino más bien específica. Yo lo considero coordinación como enlace de movimientos, puede ser con elementos, palos, escaleras, bastones, todo lo que quieran agregar, y también lo que es el trabajo de coordinación con pelota. El fútbol en sí es un trabajo coordinativo de alta exigencia, que juega con lo más difícil que es con los pies. Hay acciones jugadas en forma permanente y distintas en cada una de las situaciones, no se repiten dos jugadas, o sea que desde el punto de vista coordinativo, el fútbol de por sí es uno de los deportes más coordinados que hay. Entonces nosotros buscamos siempre que haya una actividad específica, hacer la entrada en calor en base a coordinación. Yo digo que las entradas en calor nosotros las hacemos en base a la actividad que vamos a proponer. Si es una actividad de fuerza, un determinado tipo de entrada en calor; si es una actividad de potencia, un tipo de determinada entrada en calor; si es una actividad de acciones jugadas, un tipo de determinada entrada en calor; si es la actividad propiamente de fútbol, un tipo de determinada entrada en calor, y así con cualquier actividad que vayamos poniendo, ¿no? Incorporando a la rutina. La parte de flexibilidad, todo lo que tiene que ver con la parte de flexibilidad, en lo que es previo a lo que es cualquier tipo de actividad, es localizada, con movilidad articular y con tiempos no muy largos de lo que es la ejecución. Si es una elongación de cuádriceps, posteriores, aductores, gemelos o de tren superior, que no pasen de la primera etapa de los 9 a los 10 segundos. La segunda etapa, ya que estamos en la parte de vuelta a la calma o al final, ya sí buscamos que, más que nada, en la parte de estiramiento, entrar en la parte de flexibilidad, un poco más en la etapa de relajación. Pero todo lo que tiene que ver en la primera etapa, no. Todo lo que sean actividades cortas de flexibilidad. Después, lo que es asistida, siempre lo hacemos más que nada al final de la actividad, sobre todo ya después de alguna actividad regenerativa, ya sea una actividad regenerativa o de locomoción o bien jugada. Pero todo lo que tiene que ver con la flexibilidad son los 4 aspectos que están marcados acá. Después viene la parte de todo lo que son las acciones jugadas. Esto, bueno, acá tiene que tener una relación directa y permanente con el resto del cuerpo técnico, con el técnico. Y bueno, los trabajos pueden ser que vengan trabajos por línea, reducidos con variantes, ya sea 2 toques, fútbol pivot, 2 toques libre y encaro. 2 toques libre y encaro es muy difícil hacer un gol a 2 toques. Entonces, en algún momento se le puede dar la libertad
al jugador de que tenga la posibilidad de romper y jugar dos toques libres de encargo. Jugó todos dos toques, pero una vez que encara, se deja de jugar dos toques y ese jugador tiene que terminar la jugada. O con un remate, o la pierde, o con una acción de juego que no permita que se pase del libre al dos toques. Después todos los reducidos que ustedes quieran verlo, de duelos, 1 contra 1. Perdona, una vez que largó el libre, ya no puede volver al dos toques de más. Pero siempre lo hablaba con Miguel y le digo, es muy difícil hacer un gol a dos toques. Dale la posibilidad del libre y encargo para romper el que dos toques. ¿Viste? Es muy difícil llegar a la posición con un dos toques. Nosotros decimos dos toques libre y encargo y la consigna es juegan todos dos toques. Otero agarró, limpió dos, pum, gol, y libre y encargo. Terminó con una acción jugada. Un remate, no puede hacer un pase, porque si no ahí se la rompió. Pero que tome la decisión de una acción jugada. Todos los duelos que pueda haber, 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3, 4 contra 4, los trabajos tácticos, los trabajos de técnica individual, previo a alguna actividad, generalmente armamos algún circuito de técnica individual, sobre todo lo que tiene que ver pase y recepción, todo lo que tiene que ver con control, derecha-izquierda, izquierda-derecha o control orientado, que parecen actividades elementales, pero son actividades en las cuales hay que darle importancia. Cuanto más exigencia uno le va dando, más se va enganchando el jugador, y lo que parece que es sencillo y que parece un ejercicio de escuela de fútbol termina siendo importante. Si le vamos agregando alguna parte de creatividad, inventiva nuestra y alguna posibilidad de algo complejo, también va a salir. Bueno, esta es la parte de fútbol. Y en esto quería hablar y decirles cuál es mi experiencia. De lo que es la práctica formal de una semana, para mí, en lo que es la semana de competencia, para mí es la práctica más importante. Yo planifico en base a la práctica de fútbol. Porque sé que hay una atención muy importante de los futbolistas y hay una atención muy importante de lo que es la parte técnica táctica específica del director técnico. Trato de que siempre que haya una práctica de fútbol, respetar algunos aspectos fisiológicos que no sean incompatibles y que sean compatibles, sobre todo de lo que tiene que ver con la parte metabólica, por el esfuerzo que provoca la práctica formal. Eso en cuanto a lo que es la semana de mantenimiento. Si voy a la parte de lo que es la pretemporada, también le doy importancia a la parte de fútbol, a la parte de lo que es fútbol específicamente. Nosotros lo que es la metodología, hoy les desarrollé lo que es la metodología de la resistencia, de la potencia y de la metodología de lo que eran los trabajos de fuerza. Hay una metodología también en lo que son las acciones jugadas anteriores y hay una metodología de lo que es la práctica de fútbol. Vos vas a decir, ¿hay una metodología? Sí. Yo trato de aplicar una metodología de la práctica de fútbol. Generalmente me pongo de acuerdo con el técnico en cuántas prácticas formales quedan. Nosotros generalmente en prácticas formales hacemos entre 4 o 5. Formales, en lo que es en este caso, amistoso. Lo que es la pretemporada, amistoso. Con rivales de distintas categorías o rivales de la misma categoría. En lo que es la pretemporada en sí, las primeras 2 prácticas de fútbol son, o es una entre el propio plantel, u otra con la posibilidad que teníamos el central en los equipos que nosotros nos tocó trabajar con el grupo selectivo. Ya que las 2 primeras prácticas son con el selectivo o entre nosotros. Y respetamos un tiempo de trabajo en la primera práctica de fútbol. La primera de 45 minutos y la segunda va entre 50 y 60 minutos. Eso lo manejamos de acuerdo a cómo venga el jugador en cuanto a volúmenes e intensidad con lo que es la preparación física. Si nosotros nos remontamos a la pretemporada, las pretemporadas de invierno son de 5 semanas. Las pretemporadas de verano son de 4 semanas. En la pretemporada de verano, generalmente, el jugador tiene un receso de 15 a 20 días, y ahora en este caso en lo que es primera división no se dio. A la práctica de fútbol nosotros le damos la importancia en cuanto a lo que tenemos que tratar de crear, a mi entender, es una metodología. Después cuando viene la parte de partidos amistosos, los 2 primeros partidos amistosos
jugarlos en 2 tiempos de 35, el tercero en 40 y 40 y el cuarto en 2 tiempos de 45, lo más formal posible. Y yo digo que la parte más intensa de la pretemporada es cuando se planifican estos 4 partidos amistosos, por más que haya habido carga física. Yo me remonto ahora a la experiencia reciente de Central. Nosotros jugamos este miércoles que pasó, no, el anterior campeonato, el sábado con Rafaela, estábamos en etapa de doble turno. Estoy hablando de lo anterior, pero ya que estoy ahora tocando y esto fue reciente, se los explico. Seguimos en una etapa de doble turno, jugamos el miércoles que pasó contra un equipo de la Argentina de Ramallo, Deportivo Belgrano de Ramallo, y terminamos el sábado con Fénix de Uruguay. O sea que nosotros hicimos 4 partidos con la secuencia que le dije anteriormente de tiempo en 10 días. O sea que esa es una parte, por más que no haya habido, uno considera la intensidad de la preparación física, no, la intensidad está dada en esa cantidad de acciones jugadas del partido que tuvo el plantel, que juega 4 partidos casi oficiales en 10 días. Yo la considero esa la parte de intensidad. Cuando hago la parte de adaptación, volumen e intensidad, la parte de intensidad la manejo ahí. O sea que esta parte que terminamos nosotros es 4 partidos en 10 días. Esa la considero la parte de intensidad. Y lo que tratamos, esto se lo digo a ustedes, a ellos puede servir, lo que tratamos es que cuando se arman los 2 equipos, como consigna tanto del técnico y del cuerpo técnico en general, es que el jugador cumpla el tiempo. Si no tiene ningún percance, si se pueden evitar los cambios, mejor. Si no hay ningún jugador que por sugerencia tenga que hacer 40, 50 o 60, y si es un caso especial, se atiende. Pero si puede completar las prácticas y el desarrollo formal de lo que es la metodología del fútbol, mejor todavía. Eso es un poco como encaramos nosotros la parte de fútbol. Pero cuando llega la parte de fútbol, y en la pretemporada, cuando empieza, nosotros tenemos un montón de inquietudes y un montón de elementos de lo que es la planificación, las sesiones simples, el doble turno, los contenidos de cada una de las actividades y propiamente de la sesión para desarrollar. Ahora, llega un momento que cuando uno quiere decir, bueno, porque ahora trabajo reducido y ahora después trabajo el intermitente, si yo no respeto medianamente la fisiología de los distintos aspectos que voy trabajando, en algún momento el acúmulo de fatiga es muy importante. Entonces la dosificación, desde el punto de vista que nosotros tenemos que manejar en cuanto a lo que es la etapa preparatoria, la etapa específica y después la etapa de mantenimiento, me parece que es muy importante, y por lo que es la dinámica de los cuerpos técnicos, tiene que estar a cargo nuestro. Tiene que estar a cargo nuestro. Con los controles propios, con las charlas propias e individuales que tiene con cada deportista, y sabiendo que no hay 2 deportistas iguales, y que los deportistas pueden tener una mayor capacidad para los trabajos distintas, ¿no? Para los trabajos de resistencia, hay jugadores que son mejores para los trabajos de fuerza, hay jugadores porque metabólicamente o porque muscularmente están mejor preparados para los trabajos de agilidad, coordinación y potencia, y así nos vamos encontrando con 25 futbolistas que tienen características distintas. Y en el momento de planificar cada una de las cargas, nosotros, por más que sean generales, también conociendo la respuesta de cada jugador, tenemos que saber que son individuales. O sea, que el tema nuestro de lo que es la preparación, la planificación y la organización de trabajo tiene que estar muy de la mano con las actividades que uno propone y lo que es el grupo interdisciplinario de trabajo, que es el cuerpo técnico, la parte kinesiológica y la parte médica. Hoy en día, los kinesiólogos, en todo lo que tiene que ver trabajo de prevención, todo lo que tiene que ver trabajo de fuerza, tienen una gran importancia. Y si uno tiene una muy buena relación y hace un grupo interdisciplinario, todo lo que puede llegar a provocar determinada molestia o determinada o que el jugador presente un impedimento para poder hacer determinadas cargas, el kinesiólogo con determinados tipos de actividades puede complementarlo, porque hay actividades como para complementarlo. Más o menos esto es lo que nosotros hicimos en Central.